muerte de tejido óseo. Eso es lo que vamos a descubrir, porque todavía la fisiopatología de esta alteración está en proceso de estudio. La osteonecrosis de los maxilares relacionados con medicamentos. Ella en la literatura es reconocida como una alteración del metabolismo óseo. Un desarreglo en el comportamiento fisiológico del hueso. Una alteración del turnover óseo. También es reportada como un efecto colateral adverso en pacientes que utilizan medicamentos que inducen la osteonecrosis. A través del tiempo, la osteonecrosis viene siendo reportada en un principio desde 2003 por Robert Marks, y él reporta casos de hueso necrótico expuesto en pacientes que utilizan cilindronatos, es decir, bisfosfonatos. A partir de este reporte en 2003 se fueron aumentando el número de casos en la literatura, y en 2007 hace un primer posicionamiento en relación a la osteonecrosis. Luego, en 2009, la American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons establece un position paper en donde define la osteonecrosis y específicamente al uso de bisfosfonato. En 2010 sale el primer reporte en donde ya hay pacientes con osteonecrosis, pero ya no es el bisfosfonato el medicamento en el cual se venía relacionando, sino ahora tenemos un reporte con denosumab, otro medicamento que tiene una misma función, es antirreabsortivo. Es así como en 2014 ya la osteonecrosis por bisfosfonato pasa a ser la osteonecrosis relacionada a medicamentos. Bien, ellos la definen bajo estas tres características para conseguir hacer el diagnóstico. Que el paciente tenga un tratamiento previo o continuo con agentes antirreabsortivos o antiangiogénicos. Que el paciente presente una exposición ósea intrabucal o fístula extrabucal en la región de los maxilares con una persistencia de 8 semanas. ¿Por qué 8 semanas? 8 semanas fue catalogado como el tiempo o periodo en donde se podría esperar la cicatrización de los tejidos. Entonces, pero es una situación que para mí, cuando yo leo esta posición, esta descripción, es alarmante, porque ¿cómo esperar 8 semanas de hueso expuesto? ¿Cómo es la calidad de vida de ese paciente durante ese periodo para poder diagnosticar entonces una osteonecrosis medicamentosa? Y muy importante, en un tercer punto, ellos definen que el paciente no puede tener antecedentes de radioterapia en la región de los maxilares. En 2017, el Comité Japonés para la Osteonecrosis de los Maxilares define y establece directamente a los bisfosfonatos y al denosumab como medicamentos relacionados a la osteonecrosis. Ellos no consideran la parte de los medicamentos antiangiogénicos y exigen la necesidad de estudios histopatológicos, es decir, la colección de una muestra de tejido óseo, lo que a mi parecer es un poco invasivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tejido que no ha podido cicatrizar. Entonces, hablando de los medicamentos, entonces vamos a definir dos tipos de medicamentos, el medicamento antirreabsortivo y el medicamento antiangiogénico. ¿Cuáles son los antirreabsortivos? Tenemos en primer lugar, como ya venía describiendo la historia, el bifosfonato. ¿Okay? El bifosfonato no es más que un análogo no metabolizable del pirofosfato inorgánico que tiene la gran afinidad por los cristales de hidroxiapatita de la matriz ósea. Entonces, una vez que el paciente ingiere este medicamento, las moléculas del bifosfonato van a adherir a los cristales de hidroxiapatita de esa matriz ósea. ¿Cómo es que él inhibe la reabsorción?
Una vez adherido a la superficie de la matriz ósea, el osteoclasto va a comenzar su proceso fisiológico de reabsorción y en ese proceso va a liberar las moléculas de bifosfonato de la matriz. Estas moléculas van a entrar dentro de la célula del osteoclasto, ¿verdad? Y va a inhibir la enzima fernesil pirofosfato sintasa, que va a generar ¿qué? Va a generar que una transformación dentro de la membrana celular y modificando esos pliegues que permiten la adherencia del osteoclasto a la matriz ósea. Y una vez que él pierde esos pliegues, esa adherencia, se va a liberar del lugar donde está y va a perder la matriz en la cual le estimula su función, por lo cual va a inducir la apoptosis celular. Los bifosfonatos no son medicamentos nuevos, ellos vienen siendo usados desde 1977 y tenemos 3 generaciones diferentes. Tienen la característica de que por cada generación aumenta aproximadamente 10 veces el poder antirreabsortivo. ¿Para qué se indican los bifosfonatos? Tenemos para el tratamiento de la osteoporosis, para la enfermedad de Paget, para la osteogénesis imperfecta. Para este tipo de pacientes con estos antecedentes, ellos se usan por vía oral o vía intravenosa. La literatura indica que las dosis de bifosfonato para este tipo de pacientes es baja. Para pacientes oncológicos, para el adenocarcinoma mamario, para el adenocarcinoma prostático, cáncer de pulmón y mieloma múltiplo. Ellos utilizan en forma de vía intravenosa, ¿okay? Un protocolo intravenoso, y las dosis de estos pacientes es alta. Aarón, creo que tu presentación de pantalla se fue. Tu compartir pantalla, no se ve la presentación. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces estaba comentando que los pacientes con osteoporosis y enfermedad de Paget, como decía, se utilizan vía oral o intravenoso, su dosis es baja, y los pacientes con pacientes oncológicos utilizan vía intravenosa y con dosis altas. Reportes en la literatura indica que el medicamento puede continuar actuando por más de 3 años. Hay artículos que reportan hasta 10 años. Si vemos su comportamiento, sabemos que es un medicamento que al ingresar se adhiere a la superficie, a los cristales de hidroxiapatita de la matriz ósea. Entonces ya podemos entender que cuando paramos la administración de este medicamento, él puede continuar actuando dentro del organismo del paciente. Tenemos otro medicamento antirreabsortivo, el denosumab. ¿Okay? Este es un anticuerpo monoclonal que interrumpe la acción de la enzima activadora nuclear kappa beta, el RANK. ¿Cómo funciona? Este medicamento lo que hace es que inhibe el estimulador RANK-L de las células preosteoclásticas, por lo cual las células preosteoclásticas no llegan a su proceso de maduración. Es decir, no hay activación, no hay maduración, no hay inicio de función osteoclástica, por lo que la célula entra en apoptosis. También ella está indicada para pacientes con osteoporosis y pacientes oncológicos. ¿Okay? Los pacientes con osteoporosis, ellos utilizan un protocolo de 60 miligramos subcutáneo cada 6 meses, lo que se considera una dosis baja, en cuanto que hay tratamientos para pacientes oncológicos mucho mayor, de 120 miligramos cada 4 semanas, por lo cual la dosis del medicamento es mucho mayor. Un estudio de corte realizado en 2015,
Okay. Ellos evaluaron 7.868 pacientes del sexo femenino entre 60 y 90 años, donde utilizaban un protocolo de 60 miligramos de denosumab cada 6 meses. 3.004 mujeres completaron un periodo de 5 años de tratamiento y hubo aparición de osteonecrosis a los 4 años. Entonces, hubo una manifestación de 5 pacientes. Esta manifestación fue de forma espontánea. Entonces, si vemos una comparación de números, la muestra y la cantidad de manifestación es baja, pero vemos que tuvo que pasar un periodo de 5 años o de 4 años para comenzar a ver manifestaciones. O sea, un aumento de concentración del medicamento en sangre. Tanto así que ellos observaron por más de 8 años y observaron que a medida que pasan los años con este tratamiento, aumenta el riesgo y el número de casos fue cada vez mayor. Tenemos los medicamentos antiangiogénicos, que son medicamentos que inhiben la angiogénesis. Se utilizan para pacientes, que tienen pacientes oncológicos, los cuales se busca inhibir el crecimiento y metástasis del tumor. En este caso, pacientes con cáncer de colon o cáncer renal. Su mecanismo de acción es igual. Ellos van a inhibir la acción del factor de crecimiento del endotelio vascular para efectivamente inhibir o interrumpir el proceso de proliferación de tejido vascular. Se dice que su efecto para generar la osteonecrosis es porque ellos interrumpen la irrigación sanguínea en el proceso de reparo óseo. Entonces, vemos que diferentes tipos de medicamentos, diferentes concentraciones van a generar van a aumentar o van a disminuir el riesgo a presentar esta manifestación. Estos números que ven aquí son los índices. Los índices indican que los bifosfonatos de bajas dosis, es decir, pacientes con tratamiento con bifosfonatos oral, tienen un índice de 0,001% y el denosumab mucho menor. Las altas dosis aumentan entonces el índice, el riesgo. ¿Qué quiere decir? Que entonces la osteonecrosis por medicamento, ¿verdad?, es una condición rara, pero potencialmente severa, por lo cual hay que estudiar, hay que conocer. Es una alteración o una condición multifactorial que entonces, unido al uso de este tipo de medicamentos, a la presencia de lesiones de origen odontogénico, la enfermedad periodontal, prótesis mal adaptadas, tabaquismo, hiperparatiroidismo, diabetes, patologías renales, intervenciones quirúrgicas, anemia, son factores que aumentan el riesgo de estos pacientes con patologías de base, como bien sea la osteoporosis o pacientes oncológicos, y el uso de estos medicamentos. La literatura también reporta que existe una predisposición genética al encontrar el polimorfismo del farnesil pirofosfato sintasa o el citocromo P450. Todo esto son factores que acrecentan el riesgo del paciente a presentar este tipo de alteración. Signos y síntomas de la osteonecrosis. En este punto es importante llamar la atención la presencia de pacientes que pueden ser totalmente asintomáticos. Ellos no manifiestan ningún tipo de manifestación clínica, o si tienen alguna manifestación clínica es confusa, no tiene una relación directa que llevar a pensar
qué es una osteonecrosis. Los pacientes que son sintomáticos, bien, ellos se van a manifestar con dolores severos y la presencia, como ya vengo describiendo, de hueso expuesto. Ya cuando el paciente presenta dolor es porque se encuentra con una infección secundaria por la persistencia de esta úlcera y exposición ósea en cavidad bucal. Tiene diagnósticos diferenciales como la gingivitis, la periodontitis, alveolitis, periodontitis apical, sinusitis, neuralgias atípicas, osteomielitis esclerosante crónica o sarcomas. Entonces, si ven, es una condición muy general, por lo cual tenemos que tener precaución, tenemos que atender lo que evaluamos y sobre todo escuchar la anamnesis del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces me he encontrado con pacientes que dicen que simplemente están tomando un calcio o un medicamento que ayuda a retener el calcio y no dicen más nada, pero no saben cuál es el nombre de ese medicamento. Entonces hay que hacer una relación. ¿Por qué? Porque puede presentar síntomas o puede estar totalmente asintomático y estar tomando un bifosfonato o un denosumab como tratamiento de la osteoporosis y podríamos estar en presencia de una osteonecrosis medicamentosa. La Sociedad Americana de Cirugía en 2014 definió diferentes estadios de la osteonecrosis medicamentosa, comenzando con el estadio 0. Es el estadio más polémico. ¿Por qué? Porque son aquellos pacientes que no tienen sintomatología y no hay evidencia clínica de hueso necrótico expuesto. ¿Okay? Pero ¿saben qué hay? Sí hay alteraciones imagenológicas en el hueso o en las maxilares de los pacientes. Entonces, es una etapa importantísima para evaluar las características radiográficas de esos pacientes. En el estadio 1, el paciente se presenta asintomático, pero clínicamente vamos a observar la presencia de hueso expuesto. En el estadio 2, ya continuamos con este hueso expuesto, pero agregamos la presencia de una infección añadida. Bien. Y en el estadio 3, continuamos con el hueso expuesto y presencia de infección y además complicaciones como fístulas extraorales, tenemos también fracturas patológicas o invasión del proceso infeccioso a planos profundos. Entonces, para evaluar las imágenes radiográficas, es importantísimo. Para el estadio 0 es un estadio polémico porque muchos autores consideran que no es osteonecrosis, otros consideran que sí. Yo soy partidario de que la imagen radiográfica va a funcionar como herramienta fundamental para evaluar este tipo de pacientes, porque sí existe este estadio 0. Para el estudio radiográfico opté por este artículo publicado en 2010, donde evaluaron 22 pacientes previamente diagnosticados con osteonecrosis, 17 de sexo masculino, 5 de sexo femenino, ¿okay? De entre 54 y 87 años, con patologías de base, mieloma múltiplo, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer renal. Entonces, bajo esos antecedentes, los pacientes tienen protocolos directos con bisfosfonato. Este estudio, a partir de estos pacientes, hizo una clasificación y una relación entre los estadios indicados por la Sociedad Americana de Cirugía y los hallazgos y las características radiográficas que podríamos observar en este tipo de pacientes. Él alerta que para el estadio 0 es importante la evaluación de radiografías periapicales y de tomografías de haz cónico, que fueron las que demostraron mayor información al momento de evaluar los pacientes en este tipo de estadios. En el resto de los estadios, en el estadio 1, 2 y 3, la tomografía de haz cónico fue primordial
Y en el estadio ya más avanzado, el 2 y el 3, la radiografía panorámica fue muy importante. Vamos a verlo entonces. En el estadio 0, los diferentes autores que preconizan. Entonces, que hay un aumento de la densidad de ósea trabecular. Entonces, podemos observar imágenes radiopacas difusas en el trabeculado óseo que indican una osteoesclerosis. Si no hacemos una relación con los antecedentes del paciente, esta esclerosis podemos diagnosticarla como osteoitis condensante. También ellos indican el aumento de la cortical, un ensanchamiento del espacio cortical. Entonces, como ven en esta radiografía periapical, podemos observar cómo la cortical alveolar está un poco más gruesa de lo normal. Bien, también indican que vamos a encontrar presencia de espacios alveolares persistentes sin proceso de reparación. Entonces, pues, veamos aquí en este corte panorámico, vemos la presencia de este espacio alveolar, vemos aumento de la densidad ósea, de la esclerosis ósea en esta radiografía panorámica. También indican la presencia de imagen radiolúcida periapical sin asociación de patologías pulpares. Como ven, en esta periapical, también de un artículo de Robert Marks de 2005, él reportó que sus pacientes presentaban lo siguiente: tenían este aumento de volumen del espacio del ligamento y un aumento de la densidad ósea. ¿Qué sucede? Que ante esta característica del aumento de la densidad ósea y el espacio alveolar puede haber una confusión entre dimensionar el espacio, que eso es lo que reporta la literatura. En cuanto a los estudios tomográficos, veamos en estos cortes tomográficos cómo el aumento de la espesura de las corticales del conducto del canal mandibular, veamos el aumento de la espesura de la cortical vestibular, basal y lingual. Fueron las características predominantes en estos pacientes que no presentaban manifestación de clínica, es decir, ellos no presentaban hueso expuesto. En este artículo ellos presentaron así en este caso en el cual ellos clínicamente observaban estas restauraciones defectuosas, pero se dieron cuenta de la presencia de esta lesión a nivel de margen gingival similar a una fístula. Cuando hacen la periapical, ven este aumento de volumen del espacio de ligamento, de indicación de lesión periapical, y obviamente vemos esta restauración que tiene contacto con la cámara pulpar. Entonces, clínicamente el paciente no tenía ninguna sintomatología, solo dolor. Vemos una restauración una restauración extensa que tiene contacto con el espacio de la cámara pulpar. Vemos una lesión periapical, lo que nos lleva a pensar, nada, el paciente tiene una patología periapical producto de una restauración y una necrosis pulpar. Cuando hacen el estudio histopatológico y radiografías, bueno, hacen primero la radiografía 4 meses después y continúan observando la presencia de ese espacio alveolar que no ha cicatrizado, y hacen un estudio histopatológico y encontraron presencia de hueso necrótico. Este estudio, realizado en 2018, ¿verdad? Ellos hacen un levantamiento con 23 pacientes bajo tratamiento antirreabsortivo. 10 de los pacientes no presentaban hueso necrótico expuesto, 10 pacientes presentaban hueso necrótico expuesto. 2 de los pacientes que no presentaban hueso necrótico expuesto tenían en su imagen radiográfica, su imagen tomográfica, presencia de secuestro óseo.
Entonces, ¿qué ellos observaron? Entonces observaron en los pacientes que no tenían hueso necrótico expuesto la presencia de un trabeculado denso, una esclerosis ósea. Observaron también presencia de solución de continuidad de las corticales, que vemos aquí reacción periosteal, bien, y observen en este corte axial el aumento de la densidad del trabeculado. Pero observaron también la presencia, obviamente, de secuestros óseos, una imagen hiperdensa con halo radiolúcido alrededor, bien, presencia de fracturas, o en este caso ellos de cráteres óseos, lesiones osteolíticas. Entonces, ¿qué ellos encontraron? 3 de los 10 casos que no tenían exposición ósea, ¿okay?, evolucionaron al estadio 1. Entonces comenzaron a presentar exposición ósea. 5 de los 10 evolucionaron a estadio 2. Y 2 de 10 evolucionaron al estadio 3, mayor complicación. Tiempo promedio de evolución entre los estadios fue de 3,9 meses, más o menos 2,6 meses, ¿ok? Y 9 de los 10 pacientes que tenían exposición ósea presentaban una imagen de secuestro óseo. Vemos aquí las imágenes clínicas, vemos imágenes clínicas de pacientes totalmente sanos que no fueron diagnosticados con osteonecrosis. Tenemos pacientes que no presentaban manifestaciones clínicas de exposición ósea, pero observaban entonces un aumento de la densidad ósea medular. Entonces tenemos una esclerosis ósea importante, aumento de las corticales. Este paciente presentaba una exposición ósea y estaba asociada a una presencia de un secuestro óseo en esa misma región. Entonces, ¿qué ellos concluyeron? ¿O qué ellos definen en su artículo? Bueno, que existe un claro aumento de la densidad ósea. El hallazgo de secuestros óseos puede ser considerado un preámbulo a la exposición ósea espontánea, y la ausencia de imagen de secuestro óseo puede ser un indicador positivo para la evolución de esta condición. Entonces, estadio 0 se caracteriza por un aumento de la densidad ósea o presencia de imágenes escleróticas, aumento de las corticales. Tanto así que este artículo realizado en 2018 evalúan entonces 50 pacientes, con 25 con tratamiento con bifosfonatos y 25 pacientes de control que estaban totalmente saludables. Hicieron la evaluación de los grupos, midieron entonces la densidad y la espesura de las corticales vestibular, lingual y basal de las mandíbulas de los 50 pacientes, y evaluaron el diámetro del foramen mentoniano y del canal mandibular. ¿Qué ellos encontraron? Que hubo un aumento evidente de la espesura de las corticales, destacando entonces la cortical basal y la vestibular. No hubo diferencia significativa en relación al diámetro y espesura del foramen mentoniano. Y otro estudio más reciente, ellos evaluaron 54 pacientes